Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde una perspectiva universalista, uno que piensa cuando escucha esta expresión, de tal manera Dios amó al mundo. Desde una perspectiva universalista es que Dios amó a todos. Ahora, debemos recordar que Dios es amor. Debemos recordar que también Dios plenamente, únicamente, ama a Cristo, su unigénito Hijo, en el cual haya toda satisfacción. Y fuera de Cristo no puede amar a nadie. Entendiendo estas dos cosas, yo quiero que nosotros consideremos algo. Cuán difícil es salvar y sanar a quien no se da cuenta de que está necesitado. El pasaje de Juan 3 en su contexto es muy importante, porque viene a él una persona y Jesús le abre la puerta. Y Nicodemo, que es aquel que ha llegado, que siente profundo respeto y admiración por Jesús, lo reconoce como maestro. Y le dice que, maestro, tú vienes del cielo. Y viene como muchos de nosotros venimos acá a la iglesia, pensando que no necesitamos de Dios. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque no estamos atentos a la voz de Dios. No estamos atentos a cada parte del culto que debería ser una expresión de gratitud a Dios. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? No es en son de regaño. Es la incoherencia de nuestra mente, de nuestras acciones. Yo les aseguro que si hubiera una persona hoy aquí que les haya salvado la vida, que les haya salvado la vida de sus hijos, ¿ustedes cómo se sentirían hacia esa persona? Hace muchos años, cuando comenzó en la televisión el tema de las series, había un personaje que llamaba la atención. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver, no el de ahora, sino el de 1970-80, el Increíble Hulk. Y era un hombre debilucho que se convertía en un hombre grande, un atleta formidable, lleno de músculos. Y en ese tiempo no habían efectos especiales como hoy en día que se hacen por computador. Había un actor que se convertía en el hombre verde. Y ese era el de la televisión. En la vida real, cuando él vio que un carro venía en contra de su hija, una niña, él lo que hizo fue poner toda su humanidad para poder salvar la vida. Se partió los brazos. Su recuperación fue larga y tediosa. Esa niña le debe la vida a su padre. No solamente le dio la vida, sino le debe la vida a su padre. ¿Ustedes saben con cuánta gratitud habrá crecido esa niña a este Señor? ¿Cuánta gratitud usted tuviera hacia nuestro Dios si entendiera lo mismo? Porque el versículo de Juan 3:16 nos pone en una situación que la creación necesita ser amada, que cada uno de los seres humanos aquí necesitan ser amados. Lamentablemente, ¿sabe dónde buscamos el amor? En la persona del sexo opuesto, en las cosas. A veces compramos el honor, el saludo, el respeto de las personas. Los compramos con dinero, con atenciones, con invitaciones. Todo para que nos saluden y nos tengan en cuenta. Cuán difícil es sanar y salvar a quien no se encuentra necesitado. Y muchos de ustedes vienen aquí de esa manera. Es como si lo tuvieran todo.
Y hoy quiero cuestionar sus vidas. Hoy quiero que usted cuestione su fe. Porque el mensaje de Dios fue traído al mundo en la persona de Cristo. Y no hizo distinción de personas. Yo quisiera que ustedes no se comportaran como aquellos que cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén en un burrico, todos decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene. ¿Saben por qué los recibieron así? Porque todos y cada uno de los judíos en Jerusalén pensaba que era el Mesías. Pero no el Mesías de la Biblia. Era el Mesías que ellos esperaban. ¿Saben por qué no tenemos la reverencia del caso? Muchas veces. Porque no entendemos la dimensión de las consecuencias de nuestros actos. Que en cada uno de nuestros actos o provocamos a Dios a ira o a misericordia, a gracia. Una de las historias en la Biblia que muestra cuán necesitados estamos es la que está en Lucas 15 del 11 al 32. Por temas de tiempo yo no la voy a leer toda, pero es la historia del hijo pródigo. Todos la hemos escuchado, la hemos leído. Un joven que le dice a su papá, dame mi herencia en vida. Vamos a pensar, es como Juan David que me diga, dame mi herencia. Entonces uno dice, pues yo tengo esta casa, vale tanto, te voy a heredar la mitad, una cuarta parte, le doy su herencia. Y ese hijo se va. Y hay otro hijo que tiene el padre, el hijo pródigo, que se queda en casa, diciendo, yo soy buen hijo, me quedé al lado tuyo. Y el otro era el mal hijo que se llevó la herencia y la malgastó. Así hay dos tipos de personas en la vida. Miren, queridos hermanos, todo, absolutamente todo lo que tenemos viene de Dios. Si usted está respirando hoy es porque a Dios le ha placido que respires. Si a ti te funciona tu sistema digestivo, respiratorio, endocrino, neurológico, es porque a Dios le place. Amados hermanos, la salud también viene de parte de Dios. Solo que nosotros estamos tan acostumbrados a respirar que hemos dado gracias hoy por todo, pero menos por respirar. Estamos tan acostumbrados que el corazón lata, pa, 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 que no damos gracias a Dios porque porque late nuestro corazón. Estamos tan acostumbrados a pensar. Miren, queridos hermanos, ¿saben a qué yo le tengo temor mucho en la vida? A olvidar, a sufrir de demencia, de Alzheimer. ¿Quién nos puede librar de todas esas cosas? Nuestro Dios. ¿O nos puede entregar a eso? Porque a veces no le damos las gracias y le adoramos por todo lo que nosotros tenemos. Y eso que no he hablado del sustento, del abrigo, que viene de parte también de Dios. La historia del hijo pródigo expone con precisión sorprendente qué es el pecado y la perdición que hay en él. El hijo que pidió su herencia, ¿para qué la pidió? Para gastarla en burdeles, con mujeres, con trago, con fiesta, sin acordarse del padre. ¿Saben hasta cuándo le duró la gracia? Hasta cuando se le acabó lo material. Y a veces Dios tendrá que quitarnos lo material para volver a Él, si somos hijos de Dios. A veces nos tendrá que quitar la salud para que tengamos que clamar a Dios, ahora sí, Señor, ten misericordia de mí. Porque el hijo pródigo, en medio de su miseria, en medio de los puercos, de los algarrobos que tragaban los cerdos, él dijo, en la casa de mi padre hay tanta abundancia, y él no lo había reconocido. Pero hay otro tipo de persona, el que se queda al lado del padre, el otro hijo, el que se creía buen hijo, buen trabajador. Porque a veces juzgamos a los que son irresponsables, no llegan, no cumplen. Pero hay otros que llegan temprano,
que hacen las cosas meticulosamente. Y la parábola del hijo pródigo habla a aquellos que piensan que por sus buenas conductas tienen un lugar en el cielo. Ese era Nicodemo, un hombre religioso. Porque ni el uno, por ser inmoral, libertino, un blasfemo, un hombre desgraciado en su propia vida, merecía el cielo, pero tampoco aquel que era religioso, que pensaba que por sus actos tenía un lugar dentro del Padre. La condición humana sin Dios, ¿saben qué relata? Una persona vacía. Toda persona vacía quiere llenar su existencia. La llena de trago, de alcohol, de vicios, de todo lo que el mundo ofrece. Con nada se llena, ni con un amor, ni con dos amores, ni con todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque está vacío. Tiene un roto en el alma tan grande que solo Dios lo puede llenar. Porque aquel que está en Dios es una persona que está con contentamiento. Yo les quiero hablar de la buena noticia del Evangelio. De la necesidad que tenemos todos nosotros hasta que nos vayamos de este mundo. Porque la condición humana de el ser humano sin Dios no solamente es vacío, hambriento, degradado. Muchas personas buscan la satisfacción de la vida comiendo, probando manjares, deleitándose en todo lo que sus sentidos digan. Pero después de haber experimentado todo, siguen igual de vacíos, de hambrientos. Se humillan ante otros, solo por un poquito más de dinero, solo por un poquito de reconocimiento, de respeto, o solo por un poquito de amor. Saben, quien no es feliz con lo que tiene, no será feliz con lo que no tiene. Entonces va a querer comprarlo. La persona sin Dios es una persona sin identidad, sin dignidad y sin recursos. Por lo tanto, tiene que confiar en lo que puede comprar, con lo que puede pagar. Y así nosotros compramos a veces el amor de nuestros hijos, el amor de otros, el amor de una esposa o de un esposo. Porque estamos vacíos, sin identidad, sin recursos. ¿Y saben qué solo refleja todo eso? La miseria del ser humano, que se deja humillar para comprar un poquito de respeto, un poquito de amor, un poquito de aceptación. La imagen del ser humano intentando sostener su vida a través de pequeñas cápsulas de felicidad, que el mundo te engaña. Queridos hermanos, la miseria del hombre sin Dios, inmoral o moralista, es la misma. Es incapaz de volver a la casa del Padre, estar agradecido y poder adorarle, escucharle. La salvación comienza cuando nosotros empezamos a ver que tenemos la necesidad de estar en la presencia de Dios. Evalúe su fe. ¿Usted se deleita al leer la palabra? ¿Usted se deleita cuando ora a Dios? ¿Habla con Dios? Su ser tiene la necesidad de decirle: Padre, mírame, escúchame, estoy aquí, necesitado de tu amor, de tu cariño, de tu condescendencia. ¿O buscas todo esto en el mundo? Con certeza yo les puedo decir, mis amados hermanos, quien es salvo es porque Dios Padre lo buscó. En la historia del hijo pródigo, mientras que el hijo que abandonó la casa estaba lleno de necesidades, el padre oraba por él, intercedía por él. Y el otro hijo que estaba en casa de manera moralista, juzgando a su hermano que se había ido y se había gastado todo,
pero lleno de envidia, de rencor, de murmuración. Todo comienza a cambiar cuando nuestro Dios como Padre se acerca a nosotros, cuando muestra su amor. Y la Biblia, ¿saben qué manifiesta? Que el Padre no se sorprende de la rebeldía de sus hijos, de su descaro. Todo lo contrario, lo estaba esperando. Porque cuando lo ve, corre a abrazarlo, corre a restaurarlo, corre a vestirlo, corre a celebrarlo. Yo quiero traerles un mensaje del cielo. Ese mensaje del cielo es Cristo Jesús, el Evangelio. El título del sermón es Un mensaje del cielo. Quisiera que tú y yo pudiéramos considerar esto y meditar en esto y pensemos de una manera clara. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3 y déjenla abierta por favor ahí, y aunque voy a leer muchos versículos, y ténganme paciencia, hoy tenemos cena del Señor, tenemos ágape, lo que quiere decir que no vamos a terminar con hambre humana, pero saciados de la palabra de Dios. Punto 1. Deja de confiar en ti. ¿Saben por qué no buscamos a Dios ni hacemos caso? Porque confiamos mucho en nosotros. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos en lo que producimos, confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que podemos convencer a otros. Y la revelación celestial que el mundo no recibe, que no cree y que rechaza, es manifiesta. Cuando Nicodemo vino al Señor Jesús y lo saludó y lo aduló, o sea, le dio palabras de lisonja, de adulación, lo hizo con mucha sinceridad. Pero Jesús, ¿cómo le respondió? Según su necesidad. Voy a leer aquí para que ustedes vean. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, usted puede creer igual que Nicodemo, saber que Jesús vino de Dios. La pregunta es, ¿eso lo hace salvo? Muchos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es el Señor de sus vidas, porque el Jesús que ellos dicen creer no es digno de que le obedezcan, ni que le rindan sus cánticos, ni sus oraciones. Es una contradicción. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. ¿Saben qué significa rabí? Maestro. Doraine, ¿qué significa rabí? Maestro. Maestro, muy bien. ¿Cómo le responde Jesús a su adulación, a sus palabras dulces? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Ustedes qué creen? Nicodemo entendió. ¿Usted entiende eso? Yo les pregunto, ¿entienden de corazón quién es Jesús? ¿Entienden que le deben su vida, lo que tienen a Él? No es a su suerte, no es con sus dones, con sus talentos. Es a nuestro Dios. Versículo 5, me salto. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Queridos hermanos, los cristianos no engendramos cristianos. Porque todo el que es cristiano es porque ha nacido de Dios. Por eso a nuestros hijos les necesitamos predicar la palabra. Por eso el tiempo de calidad con nuestros hijos no es invitarlos a comer, a disfrutar de un paseo, a llevarlos de shopping. El tiempo de calidad es enseñarles de Cristo. Pero si tú estás vacío, lo único que serás para ellos es un cajero. La clave es: papi, te amo mucho, necesito esto. ¡Clic! Porque estás tan vacío. Amados hermanos, Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, yo pregunto, ¿a qué tipo de personas uno les repite 3 veces las mismas cosas? ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, era un fariseo, era un hombre que dirigía el pueblo de Dios, era un hombre que se codeaba con las autoridades romanas porque era un gobernante. ¿A qué tipo de personas uno le repite 3 veces las mismas cosas en una conversación? Alguno que no entiende, que es corto de... A cualquier avispado uno le dice una vez y suficiente. Palabras del Señor Jesús, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo les pregunto, ¿hace cuánto tiempo ustedes están acá en la iglesia? ¿Han entendido que adoramos a Cristo Jesús cada domingo? ¿Y que de lunes a sábado nos preparamos para adorarle? ¿Entienden esto? Es el contexto de los versículos que vamos a estudiar. Versículo 11 al 13. De cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué las personas son engañadas? Por algo que yo siempre les repito: la religión no salva. No salva la religión católica, no salva la religión cristiana, evangélica, protestante, musulmana. Ninguna religión salva. Porque todas las religiones hechas por los hombres están llenas de ritos y tradiciones. Y Nicodemo estaba tan seguro de su religión. Él era un hombre muy religioso. Yo les pregunto, ¿ustedes en qué descansan? ¿En quién confían? ¿Por qué tienen paz en este momento? La mayoría me va a decir: es porque estoy en Cristo. O sea, si Cristo hoy te quita tu salud, seguirás en paz. Si te quita tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, estarás en paz. ¿Se han puesto a pensar? Jesús le dice a Nicodemo: te estoy hablando de cosas terrenales, es necesario que nazcas de nuevo. Él no entiende. ¿Qué va a entender las cosas celestiales? Queridos hermanos, esta vida pronto terminará. La dimensión de esto es incomprensible, porque depende de la edad que tú tengas. Cale, ¿cuántos años tienes?
¿Qué entiendes porque esta vida terminará? ¿Es fácil entender eso o no? ¿Qué entiendes? No es un examen para que sepas, pero yo sé que es algo que tú no piensas. ¿Saben cuando decimos que esta vida terminará? Es que un día vamos a morir. Pero todos nos preparamos para la vida, nadie se prepara para la muerte. Estamos con proyectos de construir, de estudiar, de casarnos, de tener hijos, y siempre pensamos, tenemos un ratico más para hacerlo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no estás entendiendo. Y algo que es consciente le dice, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. La idea central de este pasaje es, queridos hermanos, es que Jesús está cuestionando algo que Nicodemo dijo. ¿Se acuerdan cómo saludó? Jesús abre la puerta y ¿qué le dice? Rabí, maestro. Si es su maestro, ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no pide explicación? Si es su maestro, ¿por qué no realmente no lo reconoce como tal? En los tiempos de Nicodemo, los maestros eran seguidos por sus discípulos y hacían caso y le creían. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Le reconocía como maestro, sabía que venía del cielo, pero no creía en él. La pregunta es, ¿usted cree en Jesús de la misma manera que Nicodemo? Jesús es el eterno Hijo de Dios encarnado. Y Él dice que si no creen en Él, básicamente no verán la vida eterna. Vino a presentar a Nicodemo que hay algo más allá de la religión, más allá de esta vida. Y yo les pregunto a ustedes de esa manera, ¿están considerando su vida realmente a la luz de Dios? ¿A la luz de su palabra? ¿A la luz de Cristo? ¿Por qué estamos aquí reunidos hoy? ¿Cuál es la razón de haberse hecho miembros de la iglesia? Porque algunos nos hicimos miembros de la iglesia posiblemente con una buena intención para cambiar, para ser mejores personas, para que nos vaya bien. Pero la Biblia dice que aquel que es parte de la iglesia es porque ha nacido de nuevo y fue añadido por Cristo a la iglesia. Y lo que más quiere en su vida es agradar a su Salvador. En el contexto que yo les estoy diciendo, que es un mensaje del cielo, lo primero que está haciendo Jesús con Nicodemo es diciéndole, deja de confiar en ti. ¿En quién eres? ¿En qué es lo que tú crees que eres? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no le obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. ¿Comprendió usted la finura del texto? Él contrapone el creer con la obediencia. Vuelvo y leo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Crees en Cristo? Tienes la vida eterna. Pero acá hay un punto y coma. Pero, esos son los peros de Dios. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Tú puedes confesar con tu boca que crees, pero si con tu vida no obedeces,
¿Qué está pasando? Estás en perjurio, estás blasfemando. Eso es muy interesante, porque a veces nosotros pensamos que la blasfemia tiene que ver con malas palabras en nuestra boca. Pero lo que afirma aquí es que quien cree en que Jesús es Dios, su Salvador y su Señor, un gran deseo está en su corazón, es obedecerle, a pesar de las circunstancias. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Jesús también dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay dos tipos de personas en el mundo: los creyentes y los no creyentes. Los que carecen de justicia y no pueden justificarse. Tienen una necesidad de estar en paz con Dios y de ser justificados, pero no pueden. ¿Saben cómo se resume eso? En incredulidad. Jesús vino al mundo para que simplemente los que creyeran en Él tengan vida eterna, más allá de cualquier conveniencia. Salmo 49:11, versículo 12. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea, muy parecida a la nuestra, pero un poquito diferente. Algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones, y hasta dan su nombre a las tierras que poseen. Y aunque ricos, los mortales no permanecen, los mismos que las bestias un día perecerán. ¿Qué hace la Escritura? Que compara al hombre con las bestias. Cuando habla de bestias, está hablando como se llaman bestias en el campo. En el campo, ¿quiénes son las bestias? Los caballos, los bueyes, los animales de trabajo. Esos animales son valiosos. Uno no está pensando en comérselos. No, es en serio. Esos caballos duran años en la finca. De hecho, ya conocen al dueño, conocen los caminos, conocen su trabajo. Y son una bendición. Pero van a morir. Y esa es la gran utilidad que han tenido, es haber servido para su propósito. Y toda persona que confía en sus posesiones, esto es muy interesante, porque ¿cuántas personas dicen, porque amo a mi familia, estoy trabajando? Lo estoy dando todo por ellos. Y no están con ellos. Y no dan gracias a Dios por ellos. ¿En qué están confiando? En que la seguridad de su existencia son las cosas materiales. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos son como las bestias. Ahora, no estoy diciendo sean negligentes. Hay que trabajar, hay que ser responsables, hay que estudiar, hay que sacar primeros lugares. Si uno puede sacar becas, háganlo. Pero no olvidemos que todo viene de nuestro Dios. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 14, igual, Biblia Reina Valera contemporánea. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como una neblina que en un momento aparece y luego se evapora. ¿Por qué las personas piensan de esta manera? Porque sus deleites, sus placeres no están en Dios.
No está en Cristo, está en las cosas materiales. ¿Por qué yo les estoy diciendo? Porque para que ustedes comprendan la buena noticia que viene del cielo, este mensaje del cielo, ustedes ¿qué tienen que hacer? Dejar de confiar en ustedes mismos. Saber que tienen necesidad. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirles, que son enemigos de la cruz y de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Yo no sé si no estoy siendo claro o no, pero Cristo vino para que creamos en Él y le obedezcamos. Escúchenme, o el infierno les espera. No confíen en sus buenas obras. No confíen en sus buenas intenciones. No confíen en ustedes mismos. El llamado de hoy para poder entender el mensaje del cielo es dejar de confiar en ustedes mismos. Solo Jesús, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para poder revelar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Saben cuál es el concepto que yo estoy peleando contra sus mentes y sus corazones? Se llama, en una sola palabra, autosuficiencia. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no rendimos a Dios, a Cristo? Porque nos creemos autosuficientes. El joven confía en su juventud y en su belleza. Por eso dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No le importa nada. Hago como quiero, yo pongo las reglas de mi vida, total, el que se mantiene soy yo. Yo pago por mi comida, yo pago por mi vestida, yo pago por donde yo duermo. No le debo nada a nadie. Ese es el sentir de la gran mayoría de las personas. Querer ser libre e independiente. Y nuevamente les digo, renuncien a esa autosuficiencia, porque la Escritura dice que cada cosa que tenemos hoy se la debemos a nuestro. Si respiramos, si nuestro corazón late, aún si pensamos. Y yo nuevamente les digo, el temor más grande que yo tengo es el olvidar. Y es en serio. Yo le ruego a Dios. Y no es por mi familia, ¿sabe por qué? Porque yo sé que mi esposa me ama lo suficiente para soportarme o sostenerme aún así enfermo. Pero yo no quisiera olvidar lo que Dios ha hecho por mí. Una de las cosas que más temor tengo es eso. Porque si yo olvido lo que Dios ha hecho por mí, el infierno me espera. Y me espera la puerta grande. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Y yo necesito depender de Dios y no de mí. Hace mucho tiempo aprendí a renunciar a la autosuficiencia. ¿Saben qué significa eso? Aprender a hacer caso. Aprender a recibir consejo. Aprender a ser humilde, a ser manso. Y todavía sigo aprendiendo. Juan 7, 38, 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir a los creyentes, a los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y Juan capítulo 1, 11 al 13, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo les pregunto de verdad, con todo el corazón, ¿ustedes son hijos de Dios? ¿Ustedes creen que son hijos de Dios? Porque el Hijo de Dios es dependiente del Padre. Solo pónganse en la personita de Iván o de Emma. ¿Por qué están aquí ellos?
Porque los padres de Emma, Lorraine y Michael, la trajeron. El diácono Aldemar y Riley la trajeron. ¿De quién depende su bienestar de esos dos niños? De sus padres. ¿Qué tal Emma diga, no, tranquila mamá, déjame, ya vengo, voy a La Palma? ¿Usted qué le dice? Pero muchos acá son autosuficientes, piensan que pueden respirar, vivir, hacer negocios, confiar en sus casas, en sus posesiones, sin honrar y glorificar a Dios. Por eso el mensaje del cielo comienza negándonos a nosotros mismos, entendiendo que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Daremos cuentas a Dios aún de las palabras que no decimos, dice la Escritura. Segundo punto, cree en Cristo. Cuando usted lee Juan capítulo 3, versículos 14 al 17, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquí cuando viene de tal manera amó Dios al mundo. Miren, yo les voy a decir algo que a mí me sorprende de este texto. ¿Por qué Jesús dice que el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente en el desierto? La serpiente es uno de los animales que por naturaleza, sin conocer de ninguna religión, todos los asociamos con lo malo, con lo demoníaco, con lo maldito. Yo no sé si ustedes cuando leen la Escritura, cómo la leen, pero a mí Jesús está comparado con la serpiente. Para entender este texto uno tiene que entender números. Números 21, versículos 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Les explico. El pueblo de Dios en el desierto era un pueblo quejambroso, nada agradecido. Va a ser un ejemplo. Dios le da de comer, le da familia, le da esposa, le da hijos, le da todo lo que necesita. Y lo menos que hacemos es a veces agradecer, pero agradecer de corazón y tener contentamiento con lo que tenemos. El pueblo en el desierto le pasaba lo mismo. ¿Qué es lo que se fijaba? No comemos como estábamos en Egipto. Eran esclavos y se acordaban de la comida de esclavos. ¿Sí? Entonces, en medio de sus quejas por el agua, por el maná, no estaban contentos que Dios los sustentaba todos los días, no tenían que trabajar y el maná les llegaba en la mañana. ¿Qué tenían que hacer? Salir con sus vasijitas y a recoger. Y todo el día a retozar. Tenían el sustento, el abrigo, tenían la protección de Dios. Y estaban desagradecidos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les mandó serpientes. Y cuando la Biblia habla de que les envió serpientes, pues eran serpientes venenosas. Lo mordió una serpiente y no había antídoto en ese tiempo. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? No, el que lo mordía la serpiente tenía que solamente encomendarse a Dios y morirse. Entonces, ¿Dios qué le dice? Aquel que se quiera salvar tiene que seguir confiando y creyendo en mí. Solo yo quiero que ustedes piensen por qué Dios, en vez de ponerle un cordero, una palomita, cualquier otro animal más noble que la serpiente, le dice, mira la serpiente y piensa que Dios te va a salvar. Recuerden que el símbolo de la salud, ¿cuál es? Tatiana, ¿cuál es el símbolo de la salud? El símbolo de Esculapio. Ay, ¿cómo no van a saber ustedes que son bachilleres universitarios? Es una serpiente en un asta.
Ya la sabía. ¿Se han visto? Todo centro médico tiene una serpiente y un asta. ¿Por qué? Porque es provida. Eso viene de la Biblia. Mis queridos hermanos, nosotros nos hemos paganizado tanto que a veces no sabemos dónde está Dios y dónde están las cosas de los hombres. Pero lo que Dios le dice a Moisés es para que el hombre aprenda a salvarse porque cree en Dios. Y eso es maravilloso. Y yo quiero que usted hoy considere y vea que Nicodemo le está diciendo el Señor Jesús: tú, por más que me digas que yo soy maestro, me admires y sepas que venga del cielo, eso no es necesario para que seas salvo. ¿Qué tienes que hacer? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y no dormirse en la prédica, porque si no, viene el Señor y te deja. Abre los ojos y se fueron todos. Hay algo que es muy importante, mis queridos hermanos. Yo quiero que ustedes comprendan el amor que tiene nuestro Señor de predicar al corazón. A un hombre que esperaba al Mesías, pero no al Mesías de la Escritura para el perdón de los pecados. Ellos esperaban un Mesías político que les dé oro, plata, los territorios de toda la tierra, que traiga paz pero dominando a los otros. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén era Hosana, Hosana, bendito el que viene. En sus corazones, Roma está perdida, llegó el Mesías. Es en serio. La codicia y la avaricia como de algunos, ¿no? Voy a dar mi diezmo hoy. El Señor dice al 100 por 1, entonces doy 10 y ¿cuánto me dan? No, y eso es mentira, ¿no? Porque lo que Dios te da es porque ya Él sacó el presupuesto de lo que tú necesitas y lo que necesita la iglesia o los que viven del diezmo de la Escritura que dice. Vuelvo al desierto. La persona era mordida por la serpiente y tenía que correr y mirar, solamente mirar, contemplar y creer que Dios le iba a salvar. Eso no era preventivo, eso era curativo, era el antídoto. Miren, queridos hermanos, yo espero que no estén mordidos por la serpiente. Pero si estás mordido por la serpiente, ¿qué significa eso? Que tu satisfacción son las cosas de este mundo, no es Dios, no es su palabra. ¿Saben qué me sorprende? Jóvenes viendo una serie por horas, pero durmiéndose en el culto. Personas mirando un partido de 180 minutos o de 90 minutos. ¿Cuánto dura un partido? 90 minutos. Pero saben, con una seguridad. Pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pueden leer la Biblia de esa manera? Personas que pueden escuchar toda una mañana, toda una tarde, cantar canciones, trabajar con canciones, pero no cantan un coro a Dios. ¿No les parece algo que no es congruente, consistente? Porque todas las canciones de este mundo están basadas en mi yo, en mis sentimientos, en cómo te sientes tú. Si te sientes miserable, escucha música de despecho, sales más miserable. Estás en desacuerdo con el gobierno, escucha músicas de protesta y sales odiando al gobierno. Miserables, nos están matando. Y cada conducta rebelde tiene su música representativa. La pregunta es, ¿adoras al Señor? ¿Te deleitas en Dios? ¿Crees en Cristo? Vuelvo otra vez al desierto. Caminabas por el desierto, ¡pum!, te mordía la serpiente. ¿Qué hacías? Correr donde está el asta, buscarla con tu mirada, porque a lo lejos, porque tus minutos contaban, en 5 minutos morías. Así a lo lejos tenías que mirar la serpiente y creer que Dios te iba a sanar, que tenía el poder de sanarte, de corregirte, de darte la vida. Amados hermanos,
El mensaje del cielo no es condenación, sino salvación por medio del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Así como esa serpiente fue levantada para que todo aquel que en él creyera, a pesar que la serpiente lo había mordido, lo había envenenado y tenía sus minutos contados, podía tener vida. Hoy, si a ti te ha mordido el mundo, estás infectado del paganismo, evalúa tu vida. El mejor diagnóstico es tu propia vida y eres tú el que puede hacer ese análisis. ¿Qué te deleita? ¿En qué pasas el tiempo? ¿Realmente es Dios? ¿O hoy simplemente estás ahí calentando un asiento? El mensaje del cielo no es condenación, sino salvación. La religión no salva, el portarse bien no salva, las obras humanas no salvan. Bueno, peor no salvan tampoco portarse mal, no va a decir, ¿no? Pero si no salva hacer lo bueno, pues hagamos lo malo. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La serpiente levantada en el desierto prefiguraba la obra de Cristo, levantado en la cruz. Solo piensa, Cristo fue levantado en la cruz a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota. Él está en la cruz, clavado, coronado. Usted lo imagina de esa manera, lo ve de esa manera. Porque si lo ve de esa manera, tiene que pensar que son por sus pecados. Porque no lo crucificaron judíos, no lo crucificaron romanos. La Biblia dice que nosotros lo crucificamos por cada uno de nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras rebeliones, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestros asesinatos, nuestros robos, nuestras blasfemias, nuestras codicias. Isaías 45:22 ilustra lo que tenemos que hacer. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El profeta Isaías se para delante de toda la congregación y dice, oh pobres pecadores, mirad a mí, a Dios, a nuestro Señor, al cual nos salvó. Oseas 13:4 dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, pues yo soy tu único Salvador. Hoy el llamado a esa buena noticia es creer en Cristo Jesús. Deja de confiar en ti. Todo lo que tienes cuando mueras, ¿de quién será? Tanto esfuerzo, tanto trasnocho, tanto dolor de cabeza. A veces no cuidamos nuestra alma, no tenemos comunión con Dios por tanto trabajar y trabajar. Y se te fue la vida, los mejores años de tu vida, sin disfrutar a tus hijos, sin disfrutar a tu cónyuge, sin disfrutar tu hogar, sin disfrutar tu Dios. 1 Corintios 1:21-24, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nuestro Señor fue crucificado por nuestros pecados. Hoy yo los quiero invitar a que miren esa cruz, que se concentren en los clavos que tenía en sus manos, en sus pies, en la corona de espinas, en que fue flagelado, azotado, humillado.
Lo que tú y yo merecíamos, Él lo tomó para sí. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es esta vida. Vale la pena renunciar al mundo, queridos hermanos. Vale la pena dejar todo aquello que a nosotros nos da una dosis de felicidad para tener la verdadera llenura en nuestro Dios. El propósito del envío de nuestro Señor Jesucristo a este mundo no fue para condenar, es para salvar. Es para que tú racionalmente hoy digas: yo creo, yo obedezco, yo me rindo, yo te miro. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Queridos hermanos, no hay más humildad que nuestro Dios manifestada en su encarnación, porque vino a que tú lo mires, para que tú creas en Él, para que sepas que murió por ti, para que te duele en el corazón cuando vuelvas a mentir, cuando vuelvas a pecar, cuando sepas que tú eres responsable de su sufrimiento en la cruz, de su muerte en la cruz. Por eso sus palabras en la cruz fueron tetelestai. Todo está consumado, todo está pagado. Después de esas palabras, clamó al cielo diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vino sobre la tierra oscuridad, temblor, y se rasgó el velo. Y murió el Dios de la vida. Y el Dios de la vida le estaba arrancando la vida a su Hijo. Por causa tuya, por causa mía. Por eso la invitación es: cree. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje del cielo. Punto 3. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a seguir como vienes, confiando en ti mismo, en ti misma, confiando en tu trabajo, en tus dones, en tus talentos? Juan 3, versículos 18 al 21, dice: el que en Él cree no es condenado. Yo no lo digo, lo está diciendo la Biblia. Si tú crees, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La venida de Cristo a este mundo exige una respuesta en el corazón de todas las personas. O tú crees y obedeces, o tú no crees y le rechazas. La pregunta es: ¿va a haber un cambio realmente en tu vida? ¿En qué confías? ¿En lo que estás ganando tú, haciendo tú? ¿O en lo que ya Cristo hizo por ti? Y quiero que vayas conmigo a Juan 14. Porque Juan 14 es la mejor perspectiva de lo que yo voy a decir. Porque tú tienes que creer. Porque tienes que abandonar tanto y tanto de lo que tú confías. Jesús anuncia que va a morir. Antes de esto,
anunció la traición de Judas. Antes de esto les dijo a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Antes de esto le anunció a Pedro que lo iba a negar. Después de tantas noticias malas, ¿saben por qué les dio todas esas noticias? Porque todos estos hombres confiaban en ellos mismos. Pedro, cuando le dijo: voy a morir, el Señor Pedro, ¿qué dijo? Señor, no te acontezca esto. Y si va a pasar, yo iré contigo a la muerte. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, Pedro, me negarás 3 veces. Aquí les dice: no se turbe vuestro corazón. Versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Básicamente es: mira a Cristo. Mira a Cristo. Amados hermanos, y los de tu casa te traicionarán, y los que tú consideras mejores amigos te traicionarán, y todo lo que tú has ganado en la vida no te va a saciar, no te va a llenar. ¿Y a dónde irás? ¿Y quién te va a consolar? Pues en este mundo no hay nada para nosotros. No hay nada que nos llene y nos satisfaga como es nuestro Dios. Este Dios tan extraordinario y maravilloso que de gratis nos ha salvado, nos ha perdonado y nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí, creed. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, en este mundo luchamos por dignidad, por posesiones, por poder, por fama, pensando que eso nos va a dar comodidad. A veces nos enfermamos por eso. Y yo les pregunto, ¿lo van a disfrutar? Porque nos iremos sin nada. Sin nada vinimos a este mundo, sin nada nos iremos. Y no vale la pena perdernos de lo más valioso. Porque cuando nosotros pensamos en Dios, cuando pensamos en nuestro Señor, y decimos que creemos en Él, seguimos el diseño que Él nos ha dado. Miren, hasta hace muy poco yo comprendí un mandamiento que el Señor dio. Y espero que me comprendan cuando yo lo digo hace muy poco, porque a veces uno no lo entiende. Dice: deleítate en la mujer de tu juventud. Yo no me casé ni muy joven ni muy viejo. Sí, me casé de 26 años. ¿Eso es muy viejo? ¿Muy joven? No, apenitas. No me dejaron crecer. ¿Saben por qué lo digo esto? ¿Qué entendí de este versículo? Que es bueno casarse en la juventud. Construir una vida. Y entender que lo más valioso no es la casa que compré, ni el televisor que compré, ni el carro que compré, ni el dinero que tengo, sino la mujer que Dios me dio. Porque en 26 años puedo saber que ella ha estado ahí a pesar de mí. Eso no se consigue en ninguna parte. Eso es bondad de Dios, favor de Dios. Amados hermanos, queridos hermanos, ¿cuál es su respuesta? ¿Creen en Jesús? ¿Es su Señor, es su Dios, es su Salvador? Demuéstrenlo con sus vidas, no con sus palabras. Demuéstrenlo con su compromiso, con su servicio. No se turbe vuestro corazón. Todo lo que nosotros anhelamos en esta vida ya hay en la eternidad. Hay un lugar en la casa del Padre. La descripción de Juan es tan maravillosa que él la ilustra como
calles de cristal, casas de oro, de plata, o sea, es inimaginable para nosotros, donde estaremos en comunidad delante de nuestro Dios. La idea central de este mensaje es creer o rechazar. La luz ha venido, Cristo fue levantado, míralo, cree, Él te ha salvado, te ha perdonado tus pecados. Deja de confiar en ti. Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Isaías 1, 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Oseas 6:1, venid y volvamos Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La fragilidad de nuestro cuerpo denuncia que andamos en muchos pecados, porque no deberíamos estar sufriendo por tantas enfermedades, por tantas aflicciones. ¿No estás cansado de comprar el amor de los amigos, de los familiares, el saludo, el respeto de aquellos que nada pueden hacer por ti? Porque, querido hermano, hermana, cuando pasa el momento de la reunión, igual te sientes solo, sola, miserable, cansado. Ven a Cristo, Él te hará descansar. La incredulidad, el no creer, te coloca en el lugar VIP del infierno, la condenación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que tengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben qué significa eso? Que hoy puedas dormir en paz, con tranquilidad, y decir a tu mismo corazón, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Lo que tengo es gracias al Señor. Ahora, eso no evita trabajar con diligencia, ni estudiar con diligencia. Pero no olviden, mis amados hermanos, que el Señor advierte, esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos nosotros estamos siendo invitados a creer. Es una oportunidad de entregar nuestra vida a nuestro Dios, renunciar a ese mundo que te engaña, que consume tu vida, tus neuronas, tu sistema digestivo, destruye tu hígado, destruye tus pulmones, destruye tus emociones. Hoy te invito a creer. Hoy te invito a que tú reflexiones, porque si no te arrepientes, morirás. No olvides, la incredulidad no es neutral. No es simplemente algún momento voy a decidir. Si hoy no entregas tu vida al Señor, reconoce que le estás rechazando, que no estás mirando a la cruz. Reconoce que amas más este mundo, que amas más tus placeres, tus deleites. Y eso te coloca bajo el hacha de la justicia de nuestro Dios. Y quien ama la verdad, acérquese solo con una oración. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, soy pecador. Porque quien ama la verdad se acerca a la luz para que sus obras sean hechas en Dios. El mensaje del cielo ilumina no solamente nuestras acciones reales, sino nuestras motivaciones, porque son productos de la fe.
Hoy, mis amados hermanos, yo solo les puedo decir, en Cristo hay salvación. Recházalo y hay condenación. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor. Amado Señor y buen Dios, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros hoy podamos rendirnos a ti, aceptarte. Debemos reconocer, Señor, que el mundo nos ha engañado. Nos ha echado de sus brazos y nos ha sostenido y nos hemos dejado sostener. Sin embargo, Señor, ayúdanos a mirar a ti. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti, a renunciar a esa autosuficiencia. Un día lo haré, porque, Señor, hoy es nuestra oportunidad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras rebeldías. Perdona, Señor, nuestras necedades. Y ayúdanos a deleitarnos en lo que tú hoy nos das. Ayúdanos, Señor, a realmente vivir para ti. Cada día de nuestra vida, sabiendo que en cualquier día tú vienes por nosotros. O nos llamas a tu presencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.